Mi nombre es José Rendón, estudiante del primer año de Derecho, programa SAIA. En la materia Introducción al Derecho de la Ciencia Jurídica del Derecho, esta actividad es una exposición sobre lo que corresponde a la parte de sujeto de derecho. Quiero comenzar diciendo que en la antigua Roma se perfilaban ciertas instituciones que conformaron el derecho romano. Para los romanos, la palabra persona y el concepto expresado por este vocablo tuvo su sede principal en lo que es el derecho. ¿Pero qué significa la palabra persona? Etimológicamente significa sonar fuerte, resonar, y se identifica con las máscaras que en la escena teatral clásica utilizaban los actores para cubrir su rostro y también para dar asonancia especial a la voz. Los romanos clasificaban a las personas en personas físicas y personas morales, que son creaciones ideales y a las cuales la ley les reconoce capacidad de derecho, ya que no poseen capacidad de hecho y por lo tanto actúan jurídicamente por medio de representantes. Entonces, en Roma son sujetos de derecho todas aquellas personas que pueden tener derechos y ejercerlos, o sea, los dotados de capacidad jurídica. Entre las innumerables definiciones de personas de derecho podemos citar algunas. Decimos que persona es todo ente susceptible de tener derechos o deberes jurídicos. Pero también podemos decir que persona es todo ente susceptible de ser sujeto activo o pasivo. Es importante distinguir y señalar las relaciones entre el concepto de persona y los conceptos de personalidad. Hay que diferenciarlo. Persona es el ente apto para ser titular de derechos o deberes jurídicos. Y personalidad es la cualidad de ser persona, o sea, la actitud para ser titular de derechos o de deberes jurídicos. De allí que en el lenguaje ordinario se diga que es persona y que se tiene personalidad. Son sujetos de derecho aquellos que actualmente tienen un derecho o un deber. Según la doctrina y la legislación romana, en otras palabras, las personas que están dotadas de capacidad jurídica determinadas por el status liberty, el status civitatis y el status familiae, o sea, que son los que tienen las condiciones de libertad, ciudadanía y familia. La persona que goza de los tres estatus en base a la clasificación adoptada. Sujeto de derecho será la persona sui juris, pues solo ésta puede adquirir derecho y ejercitarlo. ¿Qué es persona y qué es cosa? A las personas, o sea, a los posibles sujetos de derecho, se contraponen las cosas, las cuales solo pueden llegar a ser objetos de derecho. Entre esas cosas, no se incluyen en la actualidad a los seres humanos. En cambio, la expresión comprende tanto las llamadas cosas corporales como las incorporales. En esta materia de derecho vigente se opone a los anteriores. Primero, por una parte, el derecho vigente reconoce la personalidad jurídica de todos los individuos de la especie humana, independientemente de su edad, sexo o salud. Por otra parte, el derecho vigente reconoce personalidad jurídica a entes distintos de los individuos de la especie humana, pero que persiguen fines comunes. Por ejemplo, el Estado y las sociedades mercantiles. Son llamadas personas jurídicas stricto sensu o también personas complejas, morales, abstractas o colectivas. La reglamentación legislativa expresa que las personas jurídicas tienen su origen en el siglo pasado. Fue el Código Civil chileno en 1855 el primer código importante que reglamentó dichas personas. Le siguieron el viejo Código Civil portugués, algunos códigos civiles americanos y el Código Civil español. Pero fue el Código Civil de Alemania, abreviado BGB, el primero que incluyó una reglamentación completa en la materia que luego inspiró a los códigos civiles japoneses, suizos, peruanos,
de 1936 y al venezolano en 1942. En la actualidad existen una rica y valiosa biografía sobre las personas jurídicas, pero aún se discute vivamente acerca de la naturaleza de las mismas. Hablando de la teoría de la ficción, aparece en el campo científico a principios del siglo XIX y se presenta como la primera teoría contemporánea bien neta y definida sobre la naturaleza de las personas jurídicas. El principal representante de la teoría de la ficción es Savigny. Comienza este autor aclarando que solo considera a las personas colectivas desde el punto de vista del derecho privado y hace dos observaciones importantes. Primero, que las personas jurídicas son entes ficticios, es decir, que no existen sino para fines jurídicos y que están dotados de una capacidad artificial. Segundo, que la persona colectiva o jurídica no afecta sino el derecho de bienes y que está excluida del derecho de familia, pues esta última rama se refiere al hombre actual. Tenemos entonces comprendida la teoría de la ficción con la siguiente proposición. La persona jurídica es un sujeto de derecho de bienes creados artificialmente. Para muchos han objetado y han formulado sobre han formulado sobre la teoría de la ficción. Se dice que de esta teoría que es ineficaz, porque no resuelve el problema que se plantea. La ficción esquiva la dificultad en lugar de resolverla. No es más que una solución científica imperfecta de un problema y que merece el nombre, según se lo ha dado a algunos escritores, como mentira técnica. Atribuir el derecho a un sujeto ficticio equivale a confesar que no existe el sujeto real. También se ha considerado peligrosa porque exagera la facultad del Estado en cuanto al reconocimiento de las personas colectivas. Así el Estado sería el depositario de la ficción del dueño y el dueño absoluto de ella. Otras críticas que se le hace es que resulta demasiado estrecha, pues si bien puede aplicarse a las personas del derecho privado, no constituye una aplicación adecuada para las personas del derecho público. Y ello es un defecto técnico en una materia como la personalidad, que es común tanto al derecho público como al derecho privado. Teorías negativas de la personalidad jurídica. Las llamadas teorías negativas parten de estos puntos fundamentales. Primero, ha de rechazarse todo criterio ficticio o artificial. El jurista ha de dar explicación basada en datos reales y en esas doctrinas son realistas en cuanto al método. La realidad no indica que la única persona existente en el campo jurídico es el individuo humano. No existen personas morales o colectivas. En este sentido, estas teorías son negativas. Estas dos premisas constituyen los parámetros fundamentales de las teorías negativas de la personalidad. En cuanto al método, son realistas. En cuanto al fondo, son negativas. Dentro de este grupo de teorías negativas del derecho de la personalidad tenemos la siguiente. Patrimonio de afectación. Esta teoría elaborada por Brins, que dice que en el orden subjetivo hay solo una categoría de personas, las humanas o físicas, pero en el orden objetivo hay dos clases de patrimonio. Aquellos que pertenecen a una determinada persona y aquellas que no perteneciendo a ninguna persona son atributos a un fin ideal o destino cualquiera. Tal son los patrimonios de afectación. Pero esta afectación no implica el nacimiento de un nuevo sujeto de derecho. No constituye una persona moral. El patrimonio de la pretendida persona moral no es sino el patrimonio de un fin.